preferentemente con todos sus elementos. Van a ver que en este caso esta API pues es sencilla, es básica, no tendrá muchos elementos de validación, solamente la comunicación, verificación de un token y comprobación de los elementos. Entonces, pues nada más de cuestión de checar. Sí, ya empezó, creo. Ya está grabando. Bien, entonces, pues ya registré aquí en API PHP, comenté algunos que no van a funcionar para el esquema del REST, del modelo REST implementado en el RESTful, pues nos piden nada más 3, ¿no? Ya lo veíamos en el Postman en clase pasada, y traer todos con el método get, que aquí se llama index, que bien puede llamarse listado, mostrar, registros. El nombre del método en este caso no es relevante, el punto es que exista esa función. Lo que sí es relevante es que si tenemos el post y el request y ese tipo de cosas, pues ahí sí. Tenemos el show, que es para mostrar nada más un solo registro a través de su ID. Tenemos, esas son las dos lecturas, ¿no? Traer todos y traer nada más uno. Tenemos el post, que está destinado para crear nuevos registros. Tenemos el put, que está destinado para actualizar registros. Y tenemos el delete, que está destinado para borrar registros. Y repito, los nombres de aquí pueden variar mientras estén en el controlador. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué quité los demás? Porque repito, lo usábamos para que mostrara el formulario y la API no tenía formularios. La API en este caso son puros datos. Recuerden lo que significa REST, ¿sí? La definición de REST implica de qué estamos hablando. De administrador para editar, como su función es nada más devolver la información del registro, técnicamente es lo mismo que el show. Entonces tenemos que elegir entre uno y otro. Nos quedamos con el show correspondiente en este caso. Ya después veremos si en la función devolvemos cierto contenido extra. Por ahora es nada más tráeme este registro. Y por último, la parte del borrado, ¿no? Igual con el ID y el delete, que fue lo que hicimos la vez pasada en el Postman. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Pues vamos a calarlo, ¿no? La intención ahora es calarlo, pero antes de calarlo, vamos a el controlador. En el controlador tenemos las funciones ya están hechas. Voy a modificarlas, sí, pero lo mínimo. A como ya lo tenga, lo mínimo. Se supone que esta función de index ya funciona. Aquí ahora hay que preguntarnos si requerimos validar cierto dato de información. Esta función de index o listado o registros o como quiera que se llame, donde traemos toda la información. Ojo, aquí estoy trayendo todo el volcado de datos completo. Ojo, ahorita son 10, 15, 20 registros, pero en algún punto pueden ser muchos y a lo mejor será conveniente hacer una pausa y decirle que a este index reciba como parámetros una paginación de datos de 50 en 50 o algo así, ¿no? Ahorita iniciamos con esto, después se puede configurar el proceso. Entonces, esto ya me dice la información de lo que en este caso va a devolver. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Lo que yo voy a modificar. Esta línea es la que voy a modificar. ¿El proceso como tal lo modifico? No. El proceso ahí se queda. Lo que voy a hacer es modificar el return. ¿Sí? Este return anterior era justamente para devolver una vista. Pero como quedamos, la API no maneja vistas, solamente datos por el REST. Y en este caso tengo que aplicar un return nuevo, sí, pero este return, como es una API, implementa sí o sí request response. Petición, respuesta. Las peticiones se hacen acá, ¿no? Cuando colocamos las rutas correspondientes de URIs dentro de la URL y los métodos todos van a responder con una acción. Esta respuesta ya no es una vista. Ponemos en todo caso el esquema del response, ¿sí? En este caso el response, su función pues es justamente dar una respuesta directa a lo que sería la implementación de los datos. Como la API no tiene vistas, entonces necesitamos
aplicar una respuesta donde la información se devuelva en un formato JSON para que se pueda ser leído. Si bien existe el XML, como ya vimos, el implementar el modelo REST y el RESTful, pues la intención sería que justamente sea en un esquema de tipo JSON. Y entonces cambiamos y le ponemos entonces, queremos una respuesta, pero esa respuesta necesito que esté en formato JSON. ¿Sí? Este JSON, recordemos que el JSON pues, es un conjunto de pares de clave-valor. Aquí hay que armar ese JSON y aquí lo ideal sería checar qué es lo que quiero devolverle en este caso. Armen un patrón donde sepamos que cada index va a tener el mismo esquema, que cada crate, que cada store, cada vez que respondan, tienen el mismo esquema para que así el patrón podamos leerlo siempre de la misma manera. Obvio, ustedes tienen que documentar su API para ver cómo funciona. Esa fue la intención de la actividad anterior. Lean la documentación, cómo se arma la URL, cómo está la URI, qué es lo que devuelve, cómo está el JSON que devuelve, y de ahí ustedes ahora armen el suyo. ¿Qué es lo que voy a devolver en este caso? Bueno, voy a devolver información básica. Si quiero que en este caso el cliente que consuma esta API pueda mandar un mensaje y en base a ese mensaje o a esa bandera pueda mostrar cierta información de que se pudo o no se pudo o algo por el estilo, puedo mandar en todo caso una variable, ¿no? Resultado podría ser la variable que defina y entonces decirle que todas mis respuestas tienen en este caso un valor. Aquí el resultado nada más es un simple booleano. Se pudo o no se pudo. La intención es que el cliente sea el que determine el tipo de mensaje para que nosotros no tengamos que ponerle lo que tiene que hacer. Ya sería en la vista, en caso de que sea true, pues que ponga cualquier mensaje. Segundo punto es, ok, ¿se pudo o no se pudo? Ahí está. Ahora, ¿qué voy a devolver? Bueno, en este caso, pues los datos. Y en esos datos tengo que enviarle, ahora sí, justamente este objeto. ¿Le tienes que dar un nombre? Pues podría ser la opción, pero como aquí estoy buscando un patrón, no puedo poner justamente administradores y administrador. Lo ideal es que sea un patrón que pueda funcionar para cualquier caso. Y entonces mis variables de retorno en cualquier consulta serían eso, resultado y datos. Resultado un verdadero o falso y datos se pudo o no se pudo dentro de este esquema. Y afuera de esta acción, como veíamos en el Postman, siempre habrá que responder con un estado de petición 200, 400, 500. Bueno, el 500 es automático, pero en nuestro caso sería los 200 si todo sale bien o los 400 si hubo algún problema, ¿no? Ahorita es lo más básico, que sería cómo quiero devolver la información. Luego habrá que implementar algunas validaciones. Pero por lo pronto sería este el esquema. Entonces, este return de arriba del view, pues ya no lo necesito. Yo lo voy a comentar para que quede ahí visible de lo que ya nos está implementando y que vean qué es únicamente lo que se modificó. Técnicamente, solamente cambiamos el tipo de retorno. Ya no es una vista, es nada más un archivo JSON con los puros datos. Representación del estado de datos, que técnicamente significaría la parte del JSON, con el modelo REST, ¿no? Ahí está. Devuelvo esta información con lo que sería dos variables principales, resultado y datos. ¿Se pudo o no se pudo? ¿Un verdadero o falso? Obvio, hablamos, ojo, esto no es una excepción, porque puede haber, esto es cuando va a la consulta de la base de datos y no fue posible traer información, ¿no? Una excepción en el caso de que no esté conectado el servidor de base de datos, no esté prendido, el puerto no corresponda, el usuario, la base, es otra cosa. Ya son validaciones de conexión, ahorita estamos abriendo validaciones de consulta, ¿sí? Lo que tendríamos que definir en este esquema para su implementación. Bien, hasta aquí, jóvenes, dudas, preguntas.
No, profe. Ok. Bueno, si ustedes quieren aquí implementar la paginación, lo voy a comentar ahí, en lugar de poner la función all, pues pueden usar en este caso paginate, ¿sí? Que sería uno de los procesos que pueden determinar con cuánto tipo de registros quieren trabajar, ¿no? En caso de que tuvieran muchos, aplicaban la paginación correspondiente dentro de este esquema para que nos pueda devolver el contenido, ¿no? Y ahí, ojo, el all tiene un tipo de respuesta y el paginado tiene otro tipo de respuesta, ¿no? Habrá que revisar cómo funciona cada uno de estos. De todos modos, sería conveniente que checaran todos los métodos en el Eloquent o RM de cómo es que están trabajando. Bueno, seguimos bajando. El create funciona. No, este ya ni lo voy a ocupar. ¿Sí? Lo borro, no me estorba. A lo mejor lo ideal es por ahora comentarlo, ¿no? Lo dejo ahí por si acaso. ¿Por qué? Porque el create es nada más una simple vista y no me va a servir esta parte. Entonces lo puedo borrar o dejarlo por si quiero reutilizar la función después, pues lo pondría ahí, ¿no? No habría en este caso por ahora un inconveniente. Bien, vamos ahora entonces a calarlo. Y bueno, vamos a calar primero todo el controlador y ahorita vamos al Postman porque luego se traba esta cosa. Entonces, vamos a modificar el demostrar. Primero los get, luego el post, luego el update y luego en todo caso el destroy. Dijimos que aquí tenemos entonces, yo voy a comentar estos tres. El de crear lo voy a comentar, editar lo voy a comentar y el update status lo voy a comentar. Esos tres por ahora no los voy a usar. Los comento para que no, sé que no van a estar siendo aplicados por cualquier detalle. Entonces aquí nada más los comento. Ojo, si ustedes tienen su función de que sí puede borrar, pues dejen el borrar, eliminar, destroy, como quieren que sea. O si en ese caso solamente va a cambiar de estado, pues pongan su proceso y cámbienle, ¿no? Yo puse los dos como ejemplo, solamente para checar ahí la información. Entonces, vamos al show. El show que su función, o show, o mostrar por ID, mostrar registro, o registro, como se llame, que es este. Donde buscamos justamente el ID correspondiente dentro de este esquema para concretar si es que realmente existe, ¿no? O dentro del esquema como tal. Entonces, aquí tenemos una consulta, ¿no? Le mando el ID, lo busca, lo encuentra y lo trae en esta parte en admin y aplicamos un return. Bueno, aquí, habrá que hacer una breve validación antes en este punto. Porque en el ejemplo anterior no habíamos puesto ninguna validación en el caso de buscar y yo les mostraba en caso de que el ID no existiera, que va a traer nada, trae un nulo, pero la API debe responder. La API en este caso debe responder justamente que ese objeto con ese ID pues no fue encontrado. Entonces le agregamos un simple if y aquí vamos a determinar entonces la negación de la variable admin. ¿Qué significa esto? Que si admin no tiene datos, eso significa negación de admin. Si admin no tiene datos, en este caso pues si admin es nulo, tenemos que hacer cierta respuesta, pero con un error, por lo cual aquí el return, response, con elemento de tipo JSON, para armar entonces la información que hay que checar. Y los mismos datos que usé arriba. Use resultado o respuesta. Usé resultado y datos. Entonces, tengo que manejar aquí lo que sería resultado. Le asigno un valor. Y en este caso el resultado pues sería true, porque quiero manejar booleanos. Oye, si quiero usar palabras, pues póngale entonces correcto, success, ok, no sé, algo que pueda marcar esa información. Y luego el otro dato es el mismo, datos, ¿no? Y en datos pues sería justamente el contexto de lo que se encontró, que en este caso pues es el admin que aparentemente habríamos encontrado. Aquí no es igual, aquí es un mayor. Y mandamos el estatus de respuesta, ¿no? Como tal, aquí sería
el 404, ¿no? No se encontró lo que se está buscando. Entonces, en este caso, perdón, aquí no es true, aquí es false. Aquí no se encontró. ¿Por qué no le pongo que no se encontró el registro? Porque, repito, la intención es que el usuario sea el encargado de identificar este proceso. Entonces, en este caso sería ponerle resultado falso. En los estados 400 existen muchos estados que se pueden utilizar. Algunos ya están definidos dentro del esquema estándar. 404 implica recurso no encontrado, ¿no? El 500 cuando el servidor está apagado y que no se encuentra. Bueno, aquí es parte del proceso. Yo no mando ningún mensaje, lo que mando es nada más es se pudo o no se pudo. Ya el cliente que consuma mi API después de documentar la información debe decir, ok, entonces cuando sea falso, quiere decir que simplemente pues no se encontró. Y en caso contrario, cuando sí lo encuentre, pues hacemos lo mismo, return response. Nada más que ahora pues sería con un sí, ¿no? Si se encontró, ahí te mando los datos, en vez de false le ponemos true, y aquí le mandamos un 200 de que pues sí fue encontrado, ¿no? Que no hubo ningún conflicto. Y este view, adiós, se comenta, ya no se puede utilizar. Bien, vamos, ahí están ya las dos consultas básicas dentro de este esquema. Obvio, el ID que entra pues tiene que ser validado. Ahorita checamos esa parte, esperando pues que sea numérica o cadena según estén trabajando. Todo lo que entra debe ser validado. ¿Qué me falta esto? Aquí nada más que estoy validando. Y si pongo el usuario 1000 con su ID 1000 y no existe, pues simplemente no lo encontró. No hubo ningún, no se puede encontrar. Cosa distinta a que este ID, como no es tipo de dato, porque es PHP, o en JavaScript que no marcamos, no es tipado, pues podría ser que yo le mande sin querer ahí una palabra y entonces le marque un error, ¿no? No puede encontrar palabra donde se está buscando valor numérico. Habría que aplicar en todo caso una validación del dato ahí. Bueno, vamos a checar el resto de las funciones para alcanzar a hacer estos dos ejemplos. Entonces aquí vamos a validar. Sí, que esta de validación yo no se las pedí. Si la vez pasada nomás era que jale, no hay validación. Porque al final de cuentas teníamos un formulario con HTML5 que tenía ciertas validaciones integradas en la portada que se iban a aplicar. Aquí la API debe implementar la validación de todo lo que le llega. No puede dar por hecho que ya viene validado. Como es un proyecto de parte independiente, repito, debe validar todo lo que le llega. Entonces, en este esquema tenemos que aplicar validaciones. Y uno de los puntos principales, pues, es determinar que lo que vamos a recibir, pues, cumpla con lo que serían los elementos básicos, ¿no? Y vamos a aplicar una función. Por ahí vi que algunos ya los han aplicado, otros no. Bueno, aquí sí, en esta actividad hay que aplicar sí o sí la validación. Hay una clase que se llama validator, ¿sí? Y esta clase de validator tiene una función básica que se llama make para justamente aplicar la creación de una validación. Y dentro podemos enviarle la siguiente información. Dos esquemas, ¿no? Dentro de la parte inicial, que sería el contexto básico. Si tenemos la validación del dato como elemento, pues vamos a tener que aplicarlo ahí de base y sería, ok, cuando llegue aquí la información del ID, es la que tendría que estar siendo validada y asignarlo. Entonces,
uno de los básicos, pues, que el ID que llega se va a asignar directamente con lo que sería la variable que estamos recibiendo, ¿no? ID. Y esto tienen que ser en pares de arreglos. Cuando traigas el ID directamente en el esquema de la URL, como el esquema REST nos pide, lo manejamos ahí. Pero si por alguna razón llegas a mandar el ID en el request, en todo caso en la petición, tengo que indicarte entonces una restricción, ¿no? De que si me lo mandas por un elemento de un formulario en un segundo plano, pues tengo que aplicar la variación correspondiente. Entonces tenemos lo que sería en este caso el requerido, ¿sí? Debe ser requerido o obligatorio. Debe ser en todo caso integers, porque hablamos de un valor de tipo entero, y como valor mínimo no puede ser 0, 1, 1000, 100, como ustedes quieran marcarle, y debe de existir. Y aquí entra el uso de los modelos. La importancia de los modelos tiene que estar marcada aquí. Exist. Pero ¿dónde? Debe existir. ¿Dónde? ¿En qué tabla? En la tabla no en la tabla, en el modelo administradores. En la tabla administradores, en la columna ID. Entonces con eso hace una pequeña validación, ¿no? Como tal, dentro de los elementos básicos, ¿no? Entonces sería otro ejemplo de validación. Con este punto, o sea, si mi ID no existe, pues ya estoy diciendo, pues no lo va a encontrar, ¿no? Ahí habrá un elemento básico con el cual checar. Y entonces ese tipo de validaciones implicaría que hagamos un pequeño elemento dentro de lo que sería el tipo de resultado, un if, para determinarle entonces que voy a evaluar la validator, que sería este, ¿no? El validator o validación, se lo quieren poner en español, para que no se confunda con la clase. Validación. Y aquí esta validación me va a generar entonces un verdadero o falso, ¿sí? Si esto es correcto, vamos a revisar entonces qué es lo que está mal o qué es lo que podría estar fallando. Entonces, si la validación como un elemento, ¿sí?, falla, si la validación falla, entonces, ¿qué vamos a hacer? Devolver. Y aquí, por eso repito, hay que validar todo lo que está entrando. Tenemos que prevenir que no haya ningún posible error. Entonces, si falla, aplicamos otro return response JSON con su corchete y con lo que sería su información básica, error 422, que es el que comúnmente se usa. Y manejamos entonces el contexto, ¿no? Mis variables, resultado y datos. Ese es mi patrón, resultado y datos. Pues aquí como tal, resultado, pues false. No aplica, ¿sí? Yo tengo boolean nada más true, false. Si van a usar palabras como correcto, accesible, pues decían ustedes con cómo van a evaluar la información. Yo no voy a mandar ningún mensaje, solamente el estado correspondiente. Y lo que sí tengo que agregar en este caso, en los datos, pues voy a colocarlo nulo, ¿sí? Aquí nulo como tal para que vaya el patrón, pero debo agregar entonces los errores que se generen dentro de este esquema y aplica una variable llamada errors. ¿Qué error se generó? Bueno, los errors son resultado de la validación previa que se hizo. Y aquí pues hay que devolver la información. Lo voy a bajar para que se vea el uno a uno los datos, como están aquí ordenados, porque luego se va a encimar. Ahí está el errors, aquí lo voy a bajar. Pero este errors que estamos devolviendo tiene que ver con la variable que acabamos de crear, la variable validación. Esa validación justamente tiene que devolvernos los errores que encontró. Esa es su función, errors, ¿no? Mandamos el error que encontró, error que estamos devolviendo. Entonces, nada más en este caso aplicaría los errors cuando tengamos que poner una validación. Resultado, bueno, aquí pónganlo en español.
errores o error, resultado, datos y errores. O error lo pueden poner como quieran. El punto es que esté ahí definido error y es lo que vamos a devolver. Vamos a calarlos. Que se cansamos, son 9:44, quedaría pendiente los de envío. Vamos a arrancar nuestro proceso. Pues déjenme instalar aquí el Postman, no tiene. Déjenme hacer el proceso de instalación. Bueno, en lo que instala, para aprovechar el tiempo, vamos ahora a checar las validaciones del store, ¿sí? El store, igual, todo lo que llega tiene que ser validado. Tenemos en este elemento que mostraba hace ratito, el validator, puntos make. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Valídame todo lo que fue enviado por la petición del request, ¿sí? Valídame todo lo que fue enviado por la petición del request. Obvio, estamos dando por hecho lo que decía la vez pasada, los identificadores que usaron. Yo les decía que recomendación usaran el mismo identificador de la columna de la tabla de la base de datos. Entonces, aquí nombres, apellidos, correo, usuario, contraseña y rol es lo que va a ser enviado por el formulario que llegue a este store. Rec all, que es el requerimiento de tráeme todas las peticiones input o que estén dentro del formulario para hacer la validación. Vas a encontrar entonces o vas a buscar que nombres sea un elemento obligatorio sí o sí, y aquí chequen su base de datos, ¿sí? Si su base de datos dice 255, pues cámbienla, ¿sí? Si le pusieron 100, 100, 50, 50, los que se haya marcado, pónganle aquí justamente el límite de caracteres permitidos dentro de este esquema, ¿sí? Pero márcalo como obligatorio. No puede tronar, no puede decir marcó un error de SQL porque no va el nombre, no va el apellido, no va el correo, y aquí sí, el correo es requerido, sí, puede ser en formato email. Y luego le pusimos que es único porque resulta que va justamente no se puede repetir en la base de datos. ¿Qué es lo que hace aquí? Hace una validación previa de verificar el correo dentro de lo que va a ser la tabla. Si ya existe, nos manda para atrás un error. Es como si yo pusiera antes de insertar, requiero que apliques un select asterisco from, donde el email para ver si existe, y si da 0, lo dejo avanzar, y si no, lo detengo. Bueno, esto ya lo hace por nosotros, es parte de usar el esquema ORM de Eloquent. Entonces, es posible que es una API local. El usuario, pues igual, debe ser único y repetible, pero como tiene un límite, ¿no?, de 50 caracteres. No se le puso, por eso no hay límite de caracteres. Contraseña, requerido, obligatorio, mínimo 6. Le pueden ustedes marcar más, ¿no? Y aquí entra lo siguiente. Profe, es que no jala de marca error. Pues cheque sus validaciones. Si usted hace la prueba truena, entonces primero haga que envíe los datos y después aplique las validaciones, porque luego a veces al colocarlas se nublan y ya no pueden checar realmente si la información que están colocando corresponde a lo que están pidiendo. Es que le puse 3 caracteres ABC de contraseña y aquí no me acordaba que le puse 6, y entonces ahí están los problemas, ¿no? Entonces tiene que estar la validación como un primer elemento, sí,
tiene que estar definido dentro de este esquema para que pueda checar el proceso y que nos pueda marcar el contexto de lo que va a hacer. Este ya estaba o funcionaba para la parte normal, entonces ahora sería igual cambiar este. Ya no va a devolver a la vista que le mandó llamar. Esta validación, igual que la anterior, tiene que determinar qué es lo que está devolviendo en este caso. Como yo tengo uno acá abajo que acabo de crear, ¿no? Que es justamente en el show, puse un return response JSON para la validación cuando algo está mal junto con los errores, pues lo aplico directamente aquí. Este esquema del return aplicaría cuando tenemos vistas, pero aquí ya no hay vistas. Aquí son puros datos, entonces tengo que indicarle return response JSON. Resultado, false, ¿sí? Datos, pues null, y el error, que me lo devuelva justamente la validación con la función errors. Errors es una función que sí o sí tenemos que implementar, ese es su nombre correcto, porque así está marcado, pero esta variable que estoy editando aquí, la podemos poner como nosotros queramos, no hay ninguna restricción, ¿no? Entonces, validación, y si hay algún problema, va a marcarnos un error. Si todo sale bien, avanza y el proceso va a seguir normal. Recordemos aquí que ya ustedes tienen su hash make para su contraseña y la default de su imagen. Quizá que le pueda faltar aquí, en dado caso que ustedes verifiquen lo de la contraseña validada, bueno, habría que agregarla ahí, ¿no? Pero por lo pronto, bueno, ahí están mis datos. Todos tienen que ser validados dentro de este funcionamiento y jalar. Y repito, primero háganlo sin la validación y luego le meten la validación, porque luego es que no jala y lo verifican y ustedes mismos se pusieron el pie, pusieron restricciones de reglas de entrada y cuando ponen los datos correspondientes, pues no avanza, no funciona, no puede ser mostrado. Entonces, si ya validé stores, ¿qué hago con la respuesta? Lo mismo. Tengo que modificar mi response general del store. Aquí ya no es un redirect, aquí cambia. Y volvemos nuevamente a un return response de tipo JSON. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a querer en este caso? Que haga el esquema de validación después de que ya guardó datos e imagen, pues que responda y justamente checando mis elementos que he puesto. Resultado, datos y el error en caso que vaya el error, si no posiblemente va sin ningún elemento. Aquí esa actualización es más arriba, acá está. Entonces resultado, aquí ya sería true, ¿no? Todo bien, resultado true. Datos. En los ejemplos que hicimos en el Postman, en la API REST pública, nos devolvió la información. Aquí a lo mejor, en lugar de datos, sería devolverle, si acaso, el ID con el que trabajó, solamente para confirmar que sí lo pudo crear. No tengo que devolver toda la información. Realmente no es necesario. ¿Sí? Solamente es confirmar que como tal, ahí va el contenido. Aquí sería 201 y no hay ningún error, entonces lo dejamos en blanco o en null, ustedes decidan, ¿no? El punto es que vaya un dato asignado. Y repito, en datos quizá pueden checar, ¿no? ¿Sabes qué? No quiero devolver toda la información, solamente quiero devolver en todo caso una comprobación del ID que generó, solo para confirmar, ¿sí? Si ustedes quieren devolver toda la información, pues quiten el ID y devuelven todo el objeto, pero realmente no es indispensable devolver la información cuando estamos creando, solamente una confirmación, por lo cual puede ser nada más el true o inclusive el ID o nada más true y los demás datos en vacío. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Por ahora no, profe. Bueno, entonces vamos a actualizar, porque ya de una vez que estamos aquí, porque ya voy a cambiarme de laboratorio, así es que no tiene caso de que cheque el Postman, no va a alcanzar. Entonces
Entonces, para actualizar es lo mismo. Ya tenemos todo el proceso funcionando, que hay que aplicar. Unos ya lo tenían, otros no. Verificar nuevamente la validación, ¿no? Validación con los datos que están llegando, con los datos que son obligatorios. Técnicamente sería casi igual que el de crear, sería técnicamente lo mismo dentro de este esquema para poder checar el contexto, ¿no? Y que ahí pueda verificar la información, ¿no? Requerido, email único, unique en la tabla de administradores, con lo que sea en todo caso y correo. Bueno, aquí está concatenado con el proceso, pero vamos a quitar, aquí no se requiere esta información, nada más esto. Requerido, email unique, administrador correo, como teníamos en la parte de arriba, ¿no? No hay ningún problema, ya que el correo pues no tiene la información. Entonces sería simplemente indicarle el elemento aquí. Igual que el de arriba. Igual va a devolver la información. Bueno, si ya lo hice en guardar, pues replico el proceso. Ya no son vistas, son datos que tienen que ser contestados en la actualización. Ya no es regrésame a la vista que te mandó llamar, sino te devuelvo la información en un formato JSON de lo que falló. ¿Sí? En este esquema, oiga, nulo o vacíos, pues decidan una u otra, no pueden ser las dos. La intención es que sea un patrón, un estándar de lo que están devolviendo. En todos siempre van a devolver resultado, datos y error, resultado, datos y error. Como lo demás, modifico lo demás, no, lo que en el proceso de guardado ya está, ya no lo toco, ya no debo hacer ninguna modificación. Lo que sí voy a cambiar, repito, aquí o agregar o verificar que sí esté, es una validación al principio del contenido y la respuesta que estoy devolviendo. ¿Sí? En este caso no es indispensable devolver todo el objeto, solamente una confirmación de que sí pudo ser actualizado. ¿Sí? Resultado true, que devuelvo el ID que actualizó, error ninguno o le devuelvo nada, ¿no? Aquí va a depender qué es lo que quieran checar. Simplemente es decirle si se pudo, pero no te voy a mandar ningún posible dato, ya que pues, requiero tomar en contexto del resto. Y faltaría el último, el destroy, que sería igual, ¿no? Validar la entrada, pero igual, de esto, repito, de eso no modifico nada. Solo agrego una validación al principio y modifico mi respuesta. Igual, la respuesta ya no es una vista. Ahora me tienes que responder directamente con cada uno de los casos. ¿Sí? Oye, ¿pudiste eliminarlo? Si todo sale bien, sí. ID, no, porque se supone que ya lo eliminó. Entonces nada más sería, en todo caso, la comilla. Y si va a actualizar, sería lo mismo. Nada más dime si sí o si no. Oiga, y si devuelvo los datos, es tu decisión. Si quieres devolver datos, pues implementarlos ahí para que puedas checar el proceso y que lo puedan implementar. Entonces aquí está el retorno y falta la validación. La validación no la tomo, pues ya lo hice anteriormente aquí en el show. Sí, ya la validé, que es todo este proceso, valido y verifico los errores y armo mi resultado. Vamos a cambiarlo a conjunto vacío o null. El punto es que lo implementen y validamos entonces la entrada. Mismo esquema, ¿no? Validamos el ID que está entrando y verificamos que sea obligatorio, entero, mínimo 1 y que existan administradores en la columna ID. ¿Sí? Lo que está definiendo dentro del esquema básico. Si hay algún error, que devuelva falso, los errores y en todo caso los datos en este caso en conjunto vacío. Repito, lo pueden dejar null, lo pueden dejar conjunto vacío. El punto es que siempre que respondan tengan un patrón, ¿no? De respuesta. El estatus, aquí es falso, pero ¿qué fue el problema? Acá está el estatus, ¿no? De lo que pudo haber fallado con los estados que estamos implementando. Bueno, entonces, como ven, no modifiqué en ningún punto el código del proceso de crear, de buscar, actualizar ni borrar. ¿Qué le agregué? Y repito, se lo agregué yo porque no lo tenía anteriormente los ejemplos que yo mostré. Si hubo quien lo agregó, bueno, si ya está agregado,
verifica nada más qué es lo que está devolviendo. Ahora la API debe validar todo lo que llega, ¿sí? Todo lo que llega debe ser validado, así sea un ID o sea la información. Entonces, si yo modifico un proceso o agrego un proceso más, debo poner una validación completa que responda si hay algún posible error básico con un estado, y si todo sale bien, que responda con los datos en formato JSON, pero el mismo formato que devuelvo: resultado, datos y error. Bueno, ya son las 10, hasta aquí vamos a dejarle, y ahorita en la última hora hacemos la prueba en el Postman para su implementación. Ahorita sería nada más con datos e imagen, porque es lo que tiene, faltaría la autenticación, pero eso ya quedaría para la próxima semana. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, pues los veo entonces a las 11:40. Va.